Hola a todos, muy buenos días. Soy Jessica del Departamento de Asia de IQ Viajes. Muchas gracias a todos por asistir a este webinar de Filipinas. La mayoría ya nos conocéis, pero resumo un poquito quiénes somos. IQ Viajes es una mayorista especializada en viajes a Asia, África, países del este y norte de Europa. Somos especialistas en Rusia, trenes de lujo, transiberianos, transmongolianos y muchos otros. Aquí podéis ver un pequeño resumen de los destinos que llevamos para haceros una idea. También tenemos un amplio departamento de visados y podemos ayudaros con la gestión de los visados a la mayoría de países. Y hoy estamos aquí para que conozcáis un poco mejor el destino de Filipinas y para ello contamos como siempre con nuestro compañero Julián de Asia Paradise que va a presentarnos el destino hoy. Muy buenos días, Julián. Muy buenos días, Jessica, muchas gracias. Bueno, pues como os decía Jessica, hoy vamos a hablar de Filipinas. Sabéis que es un destino muy comunicado habitualmente con otros destinos como un Japón para hacer las opciones de playa, pero sobre todo la idea es que hoy veáis que Filipinas no solo nos va a aportar un destino de playa, sino que vamos a tener una parte cultural, histórica, muy importante, también muchísima naturaleza dentro de lo que es el destino. Entonces, espero que con estas ideas generales podáis ver cómo ampliar grandes itinerarios, no solo de 5 o 6 noches, sino conseguir itinerarios de 12, 14 noches que os pueden dar la combinación para hacer Filipinas o cualquier otro destino del sudeste asiático. Sobre todo hay que tener en cuenta que Filipinas es algo que podemos describir, y para que todos lo recordéis y tengáis esa información un poco más histórica, sería que estas son las antiguas Indias Orientales, ¿no? Recordemos que Filipinas fue colonizado sobre el siglo XV, el siglo XVI, cuando llegaron todos los españoles. Además, en este caso, luego veréis alguna imagen también, tuvimos aquel gran explorador Magallanes, que fue el primero que hizo la circunnavegación en el 1522, que incluso llegó a la zona de Filipinas. Luego veréis incluso en uno de los mapas cuando hablemos de las rutas. Entonces esto es muy importante porque toda esa cultura de aquellas Indias Orientales, toda esa cultura que trasladaron los españoles hacia la zona de Filipinas, a día de hoy aún se sigue teniendo y sigue siendo muy importante en cuanto a la gastronomía, al idioma y sobre todo a la religión, ¿no? Ahora veréis que el caso de Filipinas es el único país de habla de religión cristiana de toda Asia. Entonces esto tiene sobre todo mucha importancia en cuanto a esa tradición española. Entonces siempre me gusta también, antes de iniciar el país, detallar un par de cosas importantes, ¿no? En este caso, Filipinas tiene un gran motivo para viajar al país y un gran motivo para no viajar al país, ¿no? Hay muchos pasajeros que no desean viajar a la zona de Filipinas por el caso de los volcanes, pero a su vez también es un gran motivo. Entonces, a día de hoy en Filipinas es obviamente una tierra de volcanes. Recordemos que al igual que Indonesia se encuentra en ese cinturón del Pacífico, ¿no? En ese cinturón de fuego, perdón. Y tenemos 53 volcanes activos a día de hoy en todas las islas de Filipinas. Ahora veréis también que hay mucha cantidad de islas. Y este, por ejemplo, que tenéis imagen, que luego ampliaremos la información, esto sería el volcán Taal. Veis el gran cráter, ¿no? la gran laguna que existe dentro del antiguo volcán. Entonces, como digo, esto es uno de los intereses también para luego viajar al país y visitar muchas de las zonas. Entonces, antes de hablar, como siempre, de detalles más concretos del país, en cuanto a la inmigración y las llegadas, hay que tener en cuenta que Filipinas es bastante complejo en cuanto a las llegadas o a las conexiones dentro del país. Entonces, tenemos dos aeropuertos principales, podríamos decir, que serían el aeropuerto de Manila y el aeropuerto de Cebú. Estos son los dos aeropuertos que principalmente vamos a utilizar para entrar y para salir del país. No solo tenemos que entrar y salir por Manila, es decir, lo habitual sí que es verdad que es entrar por Manila, pero también vamos a tener muchos itinerarios que el pasajero va a acabar sus visitas o va a acabar su tiempo de playa más cerca de la zona de Cebú y entonces no necesitamos volver a Manila. Es más, no recomendamos volver a Manila porque volver desde Cebú a Manila supone un vuelo doméstico con las pocas frecuencias que hay, no hay tampoco muchas frecuencias todos los días. Además supone un cambio de aeropuerto, tenemos que cambiar del aeropuerto de doméstico de Manila al aeropuerto internacional, con lo que supone además otro traslado, y esto todo son costes añadidos al pasajero y tiempo añadido, lo que supone que desde Cebú, por ejemplo, tenemos que invertir pues igual 3 o 4 horas para que luego el pasajero pueda tomar un vuelo desde el otro aeropuerto de Manila. Entonces, por esos motivos siempre vamos a recomendar que si el pasajero está en Cebú, lo correcto sería salir de Cebú. Por supuesto, las tarifas aéreas y la cantidad de frecuencias desde Manila, pues puede ser que a más de uno le motive el ir hasta Manila.
Pero si es posible o si queremos buscar un viaje más cómodo, nuestra recomendación sería que no, que se queden en Cebú. Y como veis aquí, esta imagen sobre todo la pongo por varios detalles importantes. Podéis ver que desde Manila tenemos 20 destinos domésticos, es decir, 20 zonas en el país, y desde Cebú tenemos 17. Luego la parte de Davao o Iloilo y Clark tampoco no las tengáis muy en cuenta porque van a ser combinaciones en zonas menos conocidas o que realmente el pasajero no va a necesitar tanto para luego poder salir. Y también desde aquí podéis ver, desde el aeropuerto de Cebú, todas estas opciones que vamos a tener para ir a muchas zonas de playa, como por ejemplo la zona de Puerto Princesa, la zona de Corón, al norte del Nido, la isla de Camiguín, por ejemplo, que es, luego también comentaremos la isla de Camiguín, que es la isla más con mayor número de volcanes en el mundo, si no recuerdo, creo que tiene 10 volcanes. O zonas como, por ejemplo, culturalmente o de mucha naturaleza, como podemos encontrarnos en Bacolod o Iloilo. Luego son zonas que luego iremos viendo. Entonces, sobre todo importante tener esta ubicación, ¿no? De que estamos hablando de un país que se encuentra en el sudeste asiático, está muy cerca de Indonesia y esto es uno de los motivos también de que esos idiomas del tagalo vengan muy afectados por las lenguas indomalayas. Ahora veremos. Entonces, en cuanto a aeropuertos, aerolíneas internacionales, ¿qué tendríamos? Pues, por ejemplo, veis que tenemos muchas opciones de aerolíneas internacionales. Por ejemplo, podemos llegar con un Emirates, con un Turkish, vía esos puntos de Oriente Medio que os comentaba. O tenemos opciones para utilizar aerolíneas, pues como por ejemplo KLM, para llegar desde Europa. Pero también tenéis muchas opciones como con ANA o con Delta Airlines para los que quieran llegar vía Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O incluso con Qantas. No tenemos tantas opciones de aerolíneas como podemos tener en un Tailandia o en un Vietnam. Es verdad que no tenemos tantas opciones, sobre todo vía punto europeo, hay menos. Pero bueno, tenemos suficientes opciones para que el pasajero le coincida cualquiera de las rutas que tenemos desde los puntos europeos o desde Oriente Medio. Incluso luego es importante, sobre todo Philippines Airlines, no os lo he marcado como la aerolínea internacional, pero lo es decir, podemos optar también por llegar a Filipinas con Philippines Airlines, es la aerolínea principal del país, que además se utiliza como aerolínea nacional también. Entonces, en Filipinas sobre todo es importante tener que los aeropuertos van a ser aeropuertos en general pequeños y que muchas de las veces vamos a utilizar aeroplanos, no avionetas, no llegan al nivel de avionetas, son más grandes, pero son pequeños aeroplanos donde no vamos a tener tampoco en general muchos Airbus 320 o 321 Neo, este tipo de aviones, ¿no? Nos podemos encontrar en aeropuertos pequeños como el aeropuerto del Nido, donde creo que dudo que un 320 pudiera aterrizar, ¿no? Por el tamaño que tiene el aeropuerto. Entonces, en ese tipo de combinaciones de vuelos domésticos, que es muy importante, van a ser siempre vuelos domésticos con aviones de muy pequeño tamaño y que además nos van a afectar muchísimo a la cantidad de equipaje que el pasajero va a poder llevar. Esto sobre todo es importante que lo recordéis porque podemos encontrarnos vuelos donde el límite de kilos por pasajero sean 10 o 15 kilos y no se puedan incluso ni contratar más. Entonces, según a la zona a la que vayáis a ir, es importante que informéis al pasajero de que debería revisar muy bien su maleta y que debería tener en cuenta muy bien a qué zona va a ir para estar bien informado de cuál es el peso que tenéis. Obviamente, la mayorista, con la información que nosotros le demos, siempre le vamos a recomendar el vuelo mejor o con mayor opción de equipaje, o le vamos a explicar si tiene una limitación de 10 kilos, se lo vamos a informar para que podáis vosotros informar al pasajero también, porque obviamente un pasajero que se va hacia Asia, 10 kilos de maleta es muy poco peso. Por eso debemos ser conscientes de que hay determinadas zonas donde esos vuelos no van a tener muchísimo peso. Y además de Philippines Airlines, también podríamos decir que principalmente Air Swift es la compañía que más se suele utilizar para hacer los vuelos dentro del país, aunque también podemos utilizar Cebu Pacific, sobre todo porque tiene muy buenas conexiones también desde Cebu. Entonces, en cuanto a principales datos de Filipinas, ¿qué nos vamos a encontrar? Sobre todo, por ejemplo, esta imagen la pongo también como entrada para que veáis que Filipinas es un destino muy exótico donde tenemos épocas en las que la Semana Santa o esos carnavales que se realizan, tienen varios tipos de carnavales en el país, no tenemos solo el típico carnaval. Son muy llamativos y esto va a ser uno de los grandes motivos por los que el pasajero pueda tener interés no solo en un destino de playa, sino en un destino cultural para poder viajar en esas fechas de festivales de la Semana Santa, por ejemplo, a Filipinas. Pero en cuanto a los datos, como decía, la religión, el 90% de la población en Filipinas es cristiana. Esto quiere decir que es el único país de Asia que tiene
que tiene la religión cristiana, ¿no? Como sabéis, en general, los países en Asia suelen ser países budistas o, por ejemplo, algún país hinduista. No vamos a tener países de religión católica. Sí que es verdad que podemos encontrarnos en algún país donde tengamos población que sea de minoría cristiana, por ejemplo, pues en Vietnam, en el sur, sobre todo por la antigua colonia francesa, pues tenemos un 8 o un 10% de población cristiana, pero es el único país que es cristiano. Y luego tendríamos una pequeña población de entre un 5 y un 10% que es musulmana, sobre todo en las zonas de Mindanao, Palawan y Sulu. Además, es una población que, en este caso, sí que a vosotros, como profesionales, hay que decirlo, son poblaciones que sí que han sido bastante activas en cuanto a problemas con el gobierno o problemas con la población cristiana. Entonces, el gobierno ha sido bastante duro, muy crítico, y hay una fuerte lucha, como os pongo aquí, contra las drogas y la corrupción, pero no solo contra las drogas y la corrupción, sino incluso con esa población musulmana que se encuentra en estas zonas de Mindanao principalmente. En cuanto a gobierno y política, es súper importante. Aquí veis el presidente de Filipinas. Estoy seguro que algunos de vosotros habréis visto en la televisión o habréis visto en las noticias del sector. Es un gobierno muy duro, que ha aplicado en ciertos casos medidas muy, muy severas, incluso con momentos de armas donde se utiliza muy pronto la Fuerza Armada, como digo, para esas luchas contra la droga y la corrupción. Recientemente había algunas playas, por ejemplo, en Filipinas que se encontraban cerradas, donde el gobierno ha intentado evitar esas playas de fiesta, de drogas, donde se han cerrado para poder rehabilitar las playas, conseguir que las playas vuelvan a coger la gran imagen que tenía anteriormente. Incluso hay algunas de ellas en las que, a detalle curioso, incluso está prohibido hacer castillos de arena, no para el pasajero, obviamente, ¿no? Pero para estos castillos de arena muy grandes que vemos muchas veces en muchas zonas turísticas, donde luego buscan una propina, etcétera, buscan esa limosna del turista. Pues esto incluso se ha prohibido en muchas de las playas, ¿no? Para evitar esa imagen de cara al turismo. Y bueno, en cuanto al sistema democrático, hay que decir que llevamos casi unos 30 años bastante estables en el país, a pesar de que se trata de un país que políticamente es fuerte, pero sobre todo porque tenemos del 71 al 81 hubo una irrupción de una ley marcial a nivel político, entonces se implantó durante 10 años. Esto ya hace mucho tiempo que pasó, entonces podemos decir que a día de hoy es un país estable. En cuanto al idioma, como os decía, esa herencia del español se nota muchísimo en el idioma, en las lenguas que se hablan en Filipinas, pero no solo esto, ¿no? Muchas de esas lenguas tienen muchísima influencia por las lenguas indomalayas. Entonces, esto va a ser uno de los motivos por los que las lenguas no son tan similares al español como podrían ser, a pesar de la gran historia que tienen del español, ¿no? Como os detallo aquí, por ejemplo, en tagalo tenemos 5.000 raíces españolas y en visayo y otras lenguas también, de las 170 que veis aquí que tienen unas 6.000 raíces de palabras españolas. Entonces, esto hace que muchas de las palabras vayan a ser muy similares al español, incluso algunas de ellas se utilizan exactamente igual que en el español. Y pues a veces pongo como una palabra graciosa sería longaniza, ¿no? La longaniza que se come, pues se escribe con S en lugar de con Z, pero es exactamente la misma palabra, no tiene ninguna variación. Bueno, entonces, volvemos un poco atrás. ¿Dónde tendríamos Indonesia? Pues como veía, Filipinas, como veis, lo tendríamos muy cerca de Indonesia, por eso esa importancia de las lenguas indomalayas. Tendríamos la zona de Brunei, pero como veis, la zona de Vietnam, Camboya, Laos, Tailandia, están muy cerca de Filipinas, incluso Taiwán, por ejemplo. De manera que cuando queráis hacer una combinación de Filipinas con cualquiera de los países cercanos, sobre todo para vosotros que en Perú sabéis que habitualmente os piden 15 o 28 o 20 noches de viaje, vais a poder combinar muy bien Filipinas con cualquiera de los destinos que tenemos alrededor. Hablamos de un país pequeño, si lo comparábamos con un Tailandia como referente de que son 560.000 kilómetros cuadrados, hablamos de un país más pequeño incluso que Vietnam, son 300.000 kilómetros, pero tiene además una población de 106 millones, más grande incluso que la de Vietnam. Y esto hace que la renta per cápita sea baja. Hablamos de una renta per cápita de unos 2.800, 2.900 dólares aproximadamente como promedio en el 2019. Entonces, esto se debe a que esa gran población hace que la renta per cápita baje. Es un país, digamos, en cuanto a la renta per cápita, es un país pobre, ¿no? Y esto sobre todo se nota en las islas y en muchas de las zonas fuera de Manila. Manila, por ejemplo, como capital del país, tiene 24
4 millones de habitantes, entonces ya veis que prácticamente un 25% de la población reside en la capital del país. Y luego es muy importante también que no tanto como en Indonesia, que tenemos 16.000 islas, en Filipinas tenemos 7.000 islas. Veis que toda esa cantidad de islas son las que nos van a complicar todas esas rutas aéreas que hemos visto en el plano principal. Obviamente las 7.000 islas no están habitadas y no visitamos las 7.000 islas, nos centramos siempre en 10 o 15 más o menos, que son las que habitualmente se van a utilizar para el turismo, pero tenemos muchísimas islas menores que lógicamente nos dan este número de 7.000. En cuanto a la climatología, podemos decir que es bastante fácil la climatología en Filipinas. Tenemos un par de temporadas, que son esas temporadas de noviembre a febrero y de abril a mayo, donde teníamos esa variación en temperaturas, y sobre todo que tenemos unas precipitaciones bastante significativas en Manila y en Boracay en julio y agosto. Esto sería un poco la diferencia sobre lo que tenemos en el resto. Entonces, como siempre, os pongo estas gráficas para que podáis ver un poco ese promedio de temperatura que tenemos. Os pongo aquí dos zonas bastante alejadas, serían la zona de Manila y la zona de Cebú, que son dos de las zonas principales que se suelen visitar o en las que solemos hacer itinerarios. Entonces podéis ver que tenemos una época, por ejemplo, desde noviembre más o menos, octubre, noviembre, hasta la época de mayo, donde tenemos un nivel muy bajo de lluvias en la zona de Manila. Es importante que Filipinas, como es tan grande, hay climatologías diversas en unas zonas y en otras. Y, por ejemplo, cuando nos vamos a Cebú, veis la gran diferencia que tenemos en climatología, ¿no? Es verdad que no hablamos de grandes volúmenes de lluvia. Podéis ver que la lluvia máxima que tenemos en Cebú es de unos 200 milímetros, nada más, comparada con la que tenemos en Manila de unos 455, ¿no? Entonces, eso hace que estas cantidades de lluvia sean mayores, es decir, que tengamos más lluvias durante el año, pero no tengamos niveles tan altos de lluvia. Por ejemplo, en la época que sería la época seca de Manila, por así decir, en Cebú tenemos 90 milímetros, que podéis ver que es lo que tendríamos aproximadamente aquí. Es decir, que no quiere decir, a pesar de la gráfica, no quiere decir que es que todo el año esté lloviendo mucho. Y además, como sucede en general en el sudeste asiático, sabéis que esos climas tropicales monzónicos hacen que tengamos esas épocas en las que llueve, pero suele llover por la noche o por la tarde, suelen ser lluvias de corta duración. Entonces el pasajero prácticamente no se va a ver afectado su tiempo de visita, sobre todo por la mañana o por principios de la tarde, y tampoco se trata de lluvias que esté una semana lloviendo, como pasa en muchos países de Europa, ¿no? Entonces, como digo, suelen ser lluvias más puntuales en general. Pero sobre todo ese detalle importante, ¿vale? Que tengamos en cuenta la cantidad de lluvias que tenemos, que no son dos gráficas comparables en cuanto a la altura de las líneas. Y bueno, la temperatura, como veis, se trata de temperaturas bastante estables a lo largo de todo el año. No tenemos una gran diferencia, no tenemos unos grandes picos de temperaturas como sí sucede en muchos otros países del sudeste asiático. Entonces, esas principales zonas que siempre sabéis que me gusta explicaros, aquí tendríamos las zonas de Luzón, Visayas y Mindanao. Mindanao sería esa zona que os comentaba del sur, donde teníamos esa pequeña minoría musulmana. Y sobre todo, aquí vamos a contar con lo que es Manila, Cebú y Bohol como esas tres zonas principales de las que tendríamos que hablar sí o sí sin faltar ninguna. Por supuesto, luego, como os decía al principio, tenemos muchas otras zonas, como van a ser la isla de Palawan, Puerto Princesa, El Nido, un poquito más arriba tendríamos esa isla de Corón, también zona importante para zona de playa, Boracay, Malapascua, por ejemplo. Estas cuatro zonas, de Puerto Princesa, Nido, Boracay y Malapascua, serían zonas muy importantes de playa para que el pasajero disfrute de su tiempo libre después. Y luego tendríamos otras alternativas como una mezcla entre cultural, patrimonios de la UNESCO, mucha naturaleza, como por ejemplo podrían ser Tumaguete, Bacolod, Iloilo o Baguio, Sagada y Banahue en el norte de la isla de Luzón. Luzón a la vez es isla, es decir, todo esto de aquí es la isla de Luzón, pero además es una zona, es una región que incluye muchas otras islas, luego lo veremos. Entonces digamos que las tres principales regiones serían Luzón, Visayas y Mindanao, dividiendo el país, y las tres zonas principales de visitas, Manila, Cebú y Bohol. Entonces, como siempre sabéis que me gusta, os enseño un poco esas zonas utilizando imágenes. No siempre las imágenes trasladan todo, ya sabéis que detrás de la imagen siempre hay muchísimo más que no se puede mostrar, pero va a ser una gran ayuda combinado con luego lo que veíais, sobre todo de playas en la zona en el vídeo. Entonces, Manila, como os decía, casi 24 millones de habitantes, es una gran población, pero sobre todo tenemos un par de zonas principales que son esas zonas de negocio donde tenemos estos grandes edificios.
El resto en sí de la ciudad se trata de una ciudad muy extensa, pero con poco nivel adquisitivo, con lo que hablamos de muchas barriadas de poco tamaño, barriadas de edificios muy pequeños o también incluso en muchas zonas de chabolas. Por ejemplo, veis aquí tenemos esta zona de negocios donde tenemos estos grandes edificios y luego veis, por ejemplo, la cercanía con esta zona donde tenemos pequeños edificios. Es decir, hay una gran diferencia entre las clases sociales, sobre todo en Manila. Entonces, Manila, también conocido como el Metro Manila, es decir, se le puede llamar de las dos maneras, si alguna vez lo encontráis en algún folleto o en algún documental, sería ese centro de entretenimiento, cultura y gobierno del país. ¿Y qué nos vamos a encontrar o qué detalles serían, por ejemplo, importantes de mencionar de Manila? Pues tendríamos, por ejemplo, el Fort Bonifacio o ese cementerio estadounidense de la guerra, posterior a la guerra. Recordemos, Filipinas, durante la guerra con los japoneses, estuvieron mucho tiempo allí, entonces el ejército estadounidense junto con el ejército filipino, con parte del país de Filipinas, combatieron a esos japoneses. Y entonces tenemos incluso zonas como, por ejemplo, el Parque al Héroe Rizal o zonas muy antiguas como la ciudad amurallada de Intramuros, herencia de esa colonia española, la iglesia de San Agustín o el Fort Santiago, por ejemplo, también, que sería esa línea de defensa que tendríamos pegada a la costa en la zona de Manila. Y luego, bueno, tenemos un par de detalles también, serían el cementerio chino, lo pongo sobre todo porque es una cosa muy interesante, es como esa fusión de religiones que nos vamos a encontrar en un cementerio. Y China también, además de la cultura española, la cultura de Indonesia, que os decía, la cultura china también tiene mucha fuerza en el país, sobre todo porque hubo muchísima población china que se casó con mujeres filipinas y que esto también hace que muchos de los platos que luego veremos cuando hablemos de la gastronomía tengan raíces chinas. Nos podemos encontrar, por ejemplo, incluso los rollitos chinos de primavera, como tenemos en China, pero en este caso los rollitos chinos en Filipinas estarían rellenos de cerdo o de ternera, por ejemplo, ¿no? El contraste con lo que tenemos en los rollitos de verdura chinos. Y luego también otro detalle curioso que luego veréis en los transportes serían estos jeeps militares que se han reutilizado, esos jeeps de la Segunda Guerra Mundial, que son los jeepney, que son muy comunes, además se utilizan mucho, tienen un atractivo visual muy importante para el turista. Pero bueno, os enseño algunas imágenes, como digo, siempre esta información luego cuando tengáis el PDF que os remitirá el equipo de Domireps, recordad registraros en el formulario de Domireps para que os llegue luego el archivo. Tendríamos, por ejemplo, ese cementerio estadounidense que hemos mencionado, donde hay, por supuesto, estadounidenses, muchos filipinos enterrados, el Parque Rizal o esa iglesia de San Agustín, ¿no? Para que veáis un poco algunas de esas imágenes. Recordemos que la parte religiosa es muy, muy importante en un país como Filipinas. Y las fiestas de Filipinas, esto es una fiesta filipina, es una fiesta tradicional que se puede hacer en Manila, es como una actividad extra que se puede incluir en cualquier programa para que el pasajero vaya a este tipo de festividades donde hay danzas locales. No se trata de festividades que se hagan a lo largo del año, es algo más turístico, ¿no? Es como una atracción o como un baile tradicional regional que les pueden enseñar a los turistas, ¿no? En determinados eventos. Luego sí que vamos a ir viendo que hay muchísimas festividades dentro del país que son muy visuales como esta, que sí que son festividades que se dan en momentos concretos. Llegaríamos entonces un poco al sureste de la isla de Luzón, tendríamos Cebú, que sería esa segunda zona importante que os mencionaba. Sobre todo Cebú, tenemos que tener en cuenta varios detalles que no es la isla de Cebú, perdón, es la isla de Panglao. Cebú sería una de las ciudades. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos que es la reina de las ciudades del sur, ¿no? Y es importante porque es la ciudad más antigua de Filipinas, mucho más que Manila. Entonces, en este caso os pongo, aquí es donde tendríamos mucha parte cultural y mucha parte histórica de esa tradición española, ¿no? Es donde estuvo esa gran batalla entre filipinos y españoles. Como pongo aquí, se estableció en el 1565 por el explorador Miguel López de Legazpi. Como os decía, Magallanes llegó en el 1522, pero posteriormente se estableció la ciudad ya en el 65. Y además es importante porque vamos a tener varios detalles clave. Y es, por ejemplo, la biodiversidad terrestre y submarina es muy grande y además tenemos muchas opciones de hacer deportes acuáticos, de tenis, de golf, de paisajes. Es decir, es una zona en la que vamos a poder completar mucho las actividades de naturaleza o de actividades deportivas del pasajero. Y luego tenemos, por ejemplo, dos detalles también muy importantes serían el Sinulog, es ese festival que os decía que tenemos, por ejemplo, uno de los festivales que tenemos, son unos bailes, ahora veréis una foto donde se ven los vestidos que se utilizan,
que conecta ese pasado entre los cebuanos y ese presente cristiano, el pasado, perdón, pagano de los cebuanos y ese presente cristiano que existe hoy en día en la actualidad. Y la Basílica del Santo Niño Jesús, de Minore del Santo Niño, que se supone, se dice, que la figura del Niño Jesús que llevaba Magallanes en su barco es la que está en esta basílica. Y luego también tendríamos, pues, por ejemplo, como importante ese fuerte San Pedro, ¿no? Hemos visto que tendríamos, por ejemplo, el fuerte que tenemos en Manila y luego tendríamos el fuerte de San Pedro también en Cebú. Entonces os pongo algunas imágenes. Como veis, se trata de visitas realmente con mucha herencia colonial, con mucha herencia de esos exploradores españoles. Y la Basílica de Minore del Santo Niño, sobre todo esta imagen muy bonita, la pongo para que veáis la gran importancia que tiene en esas fechas de Semana Santa, en esas fechas de sacar a los santos a la calle, ¿no? en esas procesiones, que puede ser un motivo religioso para viajar al país, pero que debemos ser conscientes que si el pasajero viaja en estas fechas se va a encontrar con toda la población en festividad y con toda la población en la calle, ¿no? disfrutando de esas fiestas. Entonces hay que ser conscientes de que el pasajero no se va a encontrar cómodo debido al gran volumen de población que nos vamos a encontrar haciendo de fiesta, ¿no? También, bueno, luego veréis incluso una imagen del Niño Jesús. Y luego tendríamos también una zona con una visita muy atractiva con toda la historia que se nos explica detrás de la Cruz de Magallanes y de ese viaje de Magallanes que comentaba. Y aquí podéis ver, por ejemplo, esa figura del Niño Jesús y este baile del Sinulog, donde hacen esos bailes muy pausados hacia adelante y hacia atrás y veis que van vestidos con coloridos. Sobre todo Filipinas, como vais viendo en las imágenes, aporta muchísimo colorido, ¿no? El pasajero que se vaya a encontrar en estas épocas de fiestas o que pueda disfrutar de esa información y de esas visitas culturales, os aseguro que son visitas muy visuales. Llegaríamos entonces a Bohol. Perdón, os decía Cebú, la isla de Panglao, no, es la isla de Panglao es Bohol, perdón, se me ha ido la cabeza. Esto sería en la zona central de Visayas y sobre todo Bohol podríamos añadirlo a ese listado, digamos, de zonas de playa. Aunque es una zona donde vamos a hacer visitas, habéis visto, por ejemplo, en el vídeo, algunos monitos, los que os hayáis fijado. Eso es una de las visitas que se suelen incluir también siempre en los itinerarios. Es lo que sería la Fundación Tarsier, donde vamos a visitar esos monitos, que es el segundo primate más pequeño del mundo. Pero, como os digo, también Bohol es importante, la isla de Panglao, como zona de playa. Es decir, el pasajero que no quiera continuar alguna de las islas como Palawan, para ir al Nido, Puerto Princesa, Boracay, Malapascua, se podría quedar también en las playas de Bohol, que la verdad son de mucha calidad también. Luego veréis alguna imagen. Y luego dos detalles súper importantes que vamos a tener en Bohol van a ser esa Fundación Tarsier que os decía y las colinas de chocolate, las Chocolate Hills, que puede ser que hayáis leído anteriormente. Tenemos más de 1000 colinas y tienen un origen, como pongo, de un mar poco profundo que había hace unos 2 millones de años, que los corales que se formaron en el mar en aquella época, posteriormente ese mar se retiró y quedaron todas esas masas de corales que se rellenaron con tierra y que a lo largo de los años, a lo largo de toda la erosión de esa lluvia y ese viento, han formado esas colinas de chocolate que ahora veis que es como una gota de chocolate, ¿no? Y también tenemos mucha historia en cuanto a esa relación entre españoles y filipinos, sobre todo también remarcada con el Blood Compact Site, que ahora veréis es una escultura en honor a ellos. Pero sobre todo también Bohol es donde nos vamos a encontrar la opción, la isla Panglao de Bohol, es decir, Bohol se encuentra en la isla de Panglao, y la isla de Pamilacán, que sería también una opción para combinar. Entonces, otro de los tips básicos que suele haber cuando nos encontramos en estas zonas de Filipinas es hacer las visitas que se llaman el Island Hopping Tour, es decir, el tour de salto entre islas. Lo que se suele hacer es coger una barca, son barcas pequeñas que el pasajero lo llevamos entre varias islas para que se pueda bañar en varias zonas, de manera que haga un tour completo de un día visitando varias zonas donde va a ver la naturaleza y donde va a poder atracar en algunas de las playas, playas obviamente que no son turísticas, donde el pasajero no se va a encontrar con mucha gente. Entonces va a ser un tour bastante completo para que el pasajero pueda disfrutar de varias zonas de playa. Y como os digo, sobre todo veíais esta imagen principal, estos tiburones ballena, nos los vamos a encontrar tanto en la zona de Bohol como en la zona de Oslo, en la zona de Cebú, que nos lo vamos a encontrar aquí más al sur. Entonces, ese destino de buceadores, Filipinas debería ser uno de vuestros principales destinos para buceadores,
tanto para buceadores profesionales que quieran hacer incluso estancia en un barco y que quieran estar 4, 5, 6 días haciendo buceo desde un barco, como para los buceadores que simplemente quieran que nos los llevemos al puerto y que hagan un día de buceo, bien sea a nivel profesional o bien sea como snorkel, ¿no? Con las típicas gafas y tubo de bucear. Entonces os pongo algunas imágenes, por ejemplo, esa Fundación Tarsier o esas colinas de chocolate que os mencionaba, ¿no? Imaginaros las grandes perspectivas de naturaleza. Aquí tenemos ese contraste, ¿no? De Manila y la zona de Cebú como más cultural, como más histórico, y llegaríamos a una zona de más naturaleza como sería la zona de Bohol. De estas colinas que veis aquí, os mencionaba, hay más de 1000 colinas, ¿no? Entonces la perspectiva y la imagen cuando se asciende a una de ellas para tomar estas panorámicas es realmente muy bonito. Se trata de días tranquilos de naturaleza. Y luego tenemos también la isla de Baclayón, es una de las islas más antiguas de Bohol y es una de las islas también muy importantes, sobre todo por el carácter religioso de las figuras y de todas las piezas que se encuentran en la isla. Perdón, en la iglesia. Y esta imagen que os decía del Blood Site, por ejemplo, que es esa conmemoración de la unión entre filipinos y españoles. Como veis, se trata de un contraste, ¿no? De las dos islas principales, de las dos zonas principales de Manila y Cebú con la zona de Bohol. Llegaríamos entonces a lo que podríamos decir otras zonas. Después de haber visto estas 3 zonas principales, llegaríamos a otras zonas. En este caso sería la isla de Luzón. Veis el gran tamaño que tiene la isla de Luzón y sobre todo cuando vamos navegando más hacia el norte, nos vamos encontrando que sube muchísimo y la altura es muy grande de la isla de Luzón y es donde vamos a tener ese Baguío, ese Sagada y ese Banahue que veíamos en la zona del norte. Zonas muy, muy rurales y zonas donde las opciones hoteleras son muy limitadas. Entonces, ¿qué tendríamos? Pues como os decía, Luzón es una región pero además es una isla. Entonces, el grupo de islas que forma la región serían Luzón y luego os pongo aquí algunas de las islas menores que tendríamos que serían todas estas que tenemos por aquí, por ejemplo. Tendríamos Marinduque, Masbate, Romblón o Mindoro. Pero sobre todo hay que tener ese detalle que os decía, es una isla montañosa. Tenemos al oeste el mar de China y al este el mar de Filipinas y al norte tendríamos el estrecho de Luzón. Entonces, ¿el pasajero qué es lo que se va a encontrar aquí? Pues principalmente estas 3 zonas de Baguío, Sagada y Banahue, pero se va a encontrar pues terrazas de arroz como nos podemos encontrar en la zona de Ubud en Indonesia o en las zonas de Lào Cai y Sapa en Vietnam. El Valle de Sagada, sobre todo, muy interesante por esas cuevas funerarias, cómo el filipino, el luzonés, utilizaba las cuevas funerarias. Y la zona de Baguío, como os detallo aquí, es importante, o es a nivel histórico es importante porque era esa capital veraniega donde los antiguos ricos filipinos se iban en las épocas de verano para huir un poquito de ese calor de las zonas más al sur, entonces buscar zonas más montañosas donde tuvieran temperaturas más frescas. Y como os decía, esa zona de Banahue donde tenemos todas esas terrazas de arroz o tenemos esas tribus de montañas del norte de Luzón. Ahora veréis alguna imagen incluso de algunas tribus y la vestimenta. Entonces, estas tribus que os mencionaba, aquí os detallo en esta imagen para que veáis lo que sería esas zonas de lo que sería Luzón. Y aquí os pongo también un mapa de cómo sería un itinerario, aunque luego veréis las rutas, pero cómo sería un itinerario estándar que se podría hacer por la zona del norte. Aquí tendríamos lo que es Manila, capital del país, y esto es todo lo que es la isla de Luzón, con ese mar de China y ese mar de Filipinas, y el pasajero entonces llegaría y haría toda la zona de Baguío, Sagada, Banahue, bajaría a Baler y regresaría a Manila. Entonces, ¿por qué os pongo este mapa sobre todo aquí? Para que tengáis en cuenta que las distancias son distancias muy grandes, aunque tenemos un aeropuerto pequeño en la zona más al norte que el pasajero podría utilizar si tuviera menos tiempo. Entonces, esto es importante porque el tiempo que vamos a invertir para ir a la zona del norte, que habitualmente se hacen 3 noches en la zona del norte, va a ser grande. Entonces, el pasajero se va a encontrar que va a estar haciendo prácticamente día de traslado y visitas por el camino, día de traslado y visitas por el camino. Entonces, por eso tenemos que invertir esas 3 o 4 noches para poder hacer estas visitas. Y sobre todo que son zonas muy montañosas, entonces lógicamente la velocidad de conducción es lenta y se hace muy largo, ¿no? este itinerario. Pero por supuesto son zonas, aquí podéis ver estas terrazas de arroz que os mencionaba, son zonas de muchísima naturaleza. Entonces, bueno, os pongo algunas con esos detalles que os mencionaba, de Baguío, por ejemplo, donde también es muy importante el mercado público. Veis todas esas panorámicas y todas esas zonas de montaña que el pasajero va a visitar y las ciudades, lógicamente, en las que se encuentran. Sobre todo Sagada, ese detalle de esas terrazas de arroz.
y donde tendríamos lo que es el Valle de Sagada también, ¿no? Entonces ese pasajero que quiere hacer trekking, senderismo, que le guste realmente disfrutar de la naturaleza, de la montaña, el norte de Luzón es ideal. Además, son zonas muy poco turísticas, con lo que el pasajero que quiera huir un poco de esas masificaciones y buscar algo más auténtico, nuestra recomendación sería que se fuera a la zona del norte de Luzón. Y la zona de Managüe, además, toda esta zona montañosa de Managüe es patrimonio de la humanidad. Y tenemos aquí, en este caso, un museo muy importante que es el Museo de Bontoc, donde tenemos una gran colección de piezas históricas de las tribus de las montañas que residían en toda la zona de Luzón. Entonces, pasando un poco de manera general, todas estas zonas que tendríamos en Filipinas, como veis, no son las típicas 3 o 4 zonas, sino que tenemos más y ahora incluso veremos algunas. Llegaríamos entonces a lo que son esas rutas más comunes. Aquí aprovecho esta imagen de esa circunnavegación que os decía de Magallanes en el siglo XVI, en el 1522, que como podéis ver no llegó, por ejemplo, a la zona de Luzón, no tocó Manila, por eso el hecho de que Cebú sea la ciudad más antigua de Filipinas. Como veis, llegó a la zona de Cebú en abril, continuó luego hasta Mactán, que es donde tenemos el aeropuerto de Cebú, se encuentra en Mactán, es el aeropuerto de Mactán, y luego, como veis, continuó por alguna de las otras islas, venía de la zona del Pacífico, continuaba por aquí, para luego continuar ya hacia las zonas de las Indias. Que si no recuerdo mal, llegó incluso a India y Colombo, ¿verdad? José, llegó hasta Colombo también, Magallanes. El otro día lo comentábamos cuando hablábamos de la zona de Sri Lanka. Magallanes no, la navegación, porque Magallanes se quedó aquí. Entonces, tendríamos, por ejemplo, las rutas habituales, las rutas más comunes. ¿Qué tendríamos? Pues en Filipinas esencial. Este es el paquete estándar, el paquete básico. Entonces, tenemos que el pasajero llega a Manila, hacemos todo el City Tour de Manila, después tomamos un avión desde Manila a Cebú, al día siguiente hacemos el City Tour de Cebú, posteriormente hacemos un ferry desde Cebú a Bohol, hacemos el City Tour de Bohol al día siguiente y luego desde Bohol regresamos a Cebú, donde bien sea en Cebú o bien sea en Manila, es decir, con un vuelo desde Cebú a Manila, hacemos la salida del país. Esto es un paquete estándar de 6 noches, donde el pasajero hace 2 noches en cada uno, y debido a las grandes distancias de traslados y a esas opciones de vuelo que tenemos que coger de esos vuelos domésticos, el pasajero, como veis, va a hacer un día de visitas, un día de visitas y un día de visitas. Y el resto de días van a ser días como de medio tiempo libre, porque el resto del tiempo lo vamos a aprovechar para hacer esos traslados. Entonces, al contrario que nos sucede en otros países como en Vietnam, por ejemplo, que en un itinerario de 9 noches tenemos 7 días de visitas, 7 días de visitas, incluyendo la bahía de Jalón. Aquí no, en Filipinas esos grandes distancias y esos traslados que tenemos que hacer con vuelos nos van a obligar a que no podemos incluir muchas más visitas porque el pasajero se encuentra en tránsito. Y sobre todo también importante que no tenemos tantas frecuencias aéreas durante el día como para poder combinar las zonas de Manila y Cebú o Manila, Cebú y Bohol de una manera cómoda. Y esto sobre todo es importante también en cuanto a nivel aeroportuario porque el pasajero siempre que llegue y siempre que se vaya va a tener que coger los vuelos más tempranos y los vuelos más tardíos posibles para salir y temprano para llegar. Porque el pasajero que está en Bohol tiene que ir hasta Cebú y desde Cebú tiene que ir a Manila, quiere decir que como pronto, y este es un detalle importante, como pronto debería tener un vuelo a las 8 o las 10 de la noche. Hay épocas del año donde los vuelos sufren muchísimo por esos vientos o por esos tifones que se suelen dar también en la zona de Filipinas. Entonces no debemos coger un vuelo a las 12 o a las 3 de la tarde porque es muy probable que su vuelo anterior se haya cancelado, se haya modificado la hora o venga con mucho retraso y tenga que llegar más tarde. Entonces siempre la recomendación para salir de Filipinas va a ser o bien hacer una noche antes en Manila o bien tomar un vuelo a las 8 o las 10 de la noche como pronto. Si pudiera ser un vuelo a la 1 o a las 2 de la madrugada, perfecto, no habría inconveniente, ¿no? Pero no debemos optar por vuelos que salgan antes de las 8 de la tarde. Entonces, a este paquete estándar de 6 noches, que veis que lo repetimos aquí, tendríamos toda esta zona, podríamos continuar y añadirle hasta 9, 10, 12 noches, las noches que quisiéramos, en una zona de playa, llamémosle como tal. Entonces, el pasajero cuando está en Bohol, hace el City Tour de Bohol y después, en lugar de ir de Bohol a Cebú para tomar su vuelo a Manila o su vuelo de salida desde Cebú, lo llevaríamos hasta alguna de las zonas de playa. Entonces, yo aquí os pongo
esas 4 principales zonas de playa, que serían Puerto Princesa, El Nido, Boracay y Mala Pascua. No olvidemos también Bohol como una opción de zona de playa. El pasajero se puede quedar en un hotel de playa en Bohol. Entonces, como veis, tenemos muchas opciones de playa, pero aunque yo os menciono aquí principalmente las 4 más importantes. Y sobre todo aquí es un detalle clave el hecho del Puerto Princesa. La isla de Palawan, tenemos Puerto Princesa. Entonces, habitualmente el pasajero va a tomar un vuelo hasta Puerto Princesa. Desde Puerto Princesa se tiene que trasladar hasta El Nido. Y estos son unas 4 horas y media o 5 horas de traslado. Y después en la zona del Nido, suponiendo que vaya al Nido o que vaya a la zona de Corón, en la zona del Nido va a tener que coger posiblemente un barco para ir hasta la isla privada donde se vaya a encontrar su resort. Obviamente tenemos hoteles que se encuentran en la isla principal y el pasajero no tiene que ir hasta ese hotel en la isla privada, pero puede ser el caso de que sí que exista ese traslado en barco. Entonces, en determinadas épocas del año, de nuevo, por esa climatología, se puede ver afectado ese traslado. Entonces, puede ser que el barco no pueda salir a la hora que tenía prevista y que tenga que salir más tarde. De nuevo, se añade ese detalle que os estaba mencionando de esos vuelos muy tarde para que nos dé tiempo. Por ejemplo, un pasajero que está en El Nido deberá abandonar muy pronto el hotel, no se va a esperar hasta las 12 del mediodía para hacer el check-out, va a salir muy pronto. Lo trasladaremos hasta El Nido. Desde El Nido tendrá que ir a Puerto Princesa, que hablamos esas 4 horas de traslado, y posteriormente desde Puerto Princesa lo trasladaremos, por ejemplo, a Manila o a Cebú para tomar su vuelo de salida. Es verdad que desde El Nido también tenemos algunas frecuencias para conectar con algunas otras zonas del país, pero la verdad es que son aeropuertos muy pequeños, como mencionaba al principio, y podemos tener, por ejemplo, igual 3 vuelos al día. Entonces, esto nos limita la cantidad de asientos disponibles que vamos a tener para hacer esas combinaciones. Por eso habitualmente intentamos tomar los vuelos desde Puerto Princesa, cogiendo ese traslado desde El Nido hasta Puerto Princesa por carretera. Entonces, ¿qué otras alternativas tenemos? Ahora luego veremos, por ejemplo, algunas zonas que os he mencionado al principio, pues Iloilo, Bacolod, Dumaguete, Siquijor, son zonas alternativas y es lo que nosotros le llamamos Visayas. Este paquete es complementario al anterior, es decir, complementario al paquete estándar. Entonces podemos optar por un itinerario mucho más largo y mucho más completo, además muy diferente. Tendríamos esa zona principal de Manila, Cebú y Bohol como una zona estándar, como una zona más turística o más visitada. Y luego añadiríamos las zonas de Dumaguete, Siquijor y Bacolod de Iloilo como zonas diferentes, no tan turísticas, menos conocidas. De nuevo, aquí algunas zonas nos encontramos, luego lo veréis en los hoteles, os lo indico, donde son categorías únicas, nos encontramos con una limitación en cuanto a las opciones hoteleras, pero bueno, el itinerario, para que lo entendáis, luego veréis las zonas, sería desde Cebú, es decir, si el pasajero ha acabado en Bohol, desde Bohol regresaría a Cebú. Desde Cebú cogeríamos un ferry, cogeríamos un ferry, sí, a Dumaguete, y desde Dumaguete, aquí os he puesto el coche, pero no es un coche, continuaríamos, haríamos la zona de visitas de Dumaguete, continuaríamos luego con un ferry hasta Siquijor, que es esta zona de aquí, que veis que es una isla muy chiquitita que tenemos delante de Dumaguete. De Siquijor regresaríamos, tomaríamos ese ferry para llegar hasta Dumaguete, y desde Dumaguete hasta Bacolod por carretera. Una vez llegáramos en Bacolod, haríamos toda la zona de Bacolod y después tomaríamos un ferry hasta Iloilo, donde haríamos la zona de Iloilo y tomaríamos un avión de salida desde Iloilo a Manila, por ejemplo, para acabar y hacer el vuelo de salida. Entonces, como veis, esto se trata de un paquete de unas 6 noches aproximadamente, de manera que si le añadimos al paquete de 6 noches que ya tendríamos, pues podemos hacer itinerarios de 12 a 18 noches en Filipinas, sin mucha complicación, ¿no? Y podemos además, si le añadimos esas 3 o 4 noches, por ejemplo, en la zona anterior de la zona de Luzón, pues imaginaros, ¿no? Tenemos un paquete totalmente completo haciendo muchísimas de las zonas de Filipinas en 16, 17 noches. Pero por supuesto sé que para vuestros mercados es más importante ese paquete de 6 noches que luego nos permita combinar Filipinas con otros países de la zona del sureste. Y luego el itinerario para hacer la zona del norte de Luzón, que os mencionaba, sería esta zona de Sagada, Banahue y Baguio, sería este, ¿no? Saldríamos de Manila, subiríamos hasta Baguio por carretera, son muchas horas de traslado, como os comentaba. Llegaríamos después de Baguio y haciendo esas visitas en el camino, haríamos Baguio-Sagada, noche en Sagada, Sagada-Banahue, noche en Banahue, y luego de Banahue continuaríamos a Manila, donde haríamos las visitas de Manila
y posteriormente continuaríamos con ese Filipinas esencial que hemos visto al principio. Es verdad que viajar a Filipinas y hacer esta zona sin hacer las otras, pues lo considero un error. No veo, creo que se están dejando de las partes más importantes, como van a ser la zona de Cebú, por ejemplo, o la zona de Manila, si no complementan más, ¿no? Entonces, por eso ponemos este detalle de que habitualmente continúan ese Filipinas esencial. Entonces, harían estas 3 o 4 noches del principio y continuarían luego esas 6 noches del programa de Filipinas esencial. Entonces, recordemos esta imagen que os enseñaba antes. Es muy importante para entender estas combinaciones y por qué utilizamos esos días de traslado de una zona a otra, ¿no? Como veis, bajaríamos, por ejemplo, desde la zona del norte, llegaríamos a Manila. En Manila, por ejemplo, tomaríamos ese vuelo a Cebú. De Cebú cogeríamos el ferry a Bohol. De Bohol volveríamos a Cebú, donde desde Cebú podemos optar, por ejemplo, por las zonas de playa, pues como hemos visto, de Puerto Princesa, Corón o Boracay, por ejemplo, en Catitlán. O podríamos irnos a la zona de Dumaguete, coger ese ferry a la zona de Dumaguete, hacer toda esta zona de Dumaguete, Siquijor, Bacolod, tomar ese ferry a Iloilo y desde Iloilo, como veis, regresar hasta Manila, porque sí que tienen ruta desde Iloilo hasta Manila. Iloilo, digamos, también es una zona importante por la ubicación y por el tamaño de la isla, pero como podéis ver, tenemos solo 3 vuelos domésticos desde Iloilo. Es decir, no tenemos más que opciones de combinar con Manila y luego con las zonas de Cebú y General Santos al sur, al sur del país. Entonces, como veis, Iloilo lo utilizamos solo como como hub de conexión para regresar a la zona principal. Entonces, ¿cuáles son esas otras zonas que nos vamos a encontrar habiendo hablado de estas zonas principales? Pues tendríamos las zonas de Iloilo, Bacolod, Dumaguete, que ya hemos visto, Camiguín, que os comentaba en el vídeo, esa isla con muchísimos volcanes, Oslov, con esa zona que vais a ver de esas tiburones ballena, y luego 3 volcanes, os pongo 3 volcanes de referencia o 3 zonas volcánicas de referencia, como serían el Monte Pinatubo, el volcán Taal, que os mencionaba al principio cuando veíamos esa imagen, y el Monte Mayor, ¿no? Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues para ese paquete que veíamos de Dumaguete, pues por ejemplo el White Sandbar que tenemos aquí, es una zona donde podemos buscar delfines, donde los delfines se acercan muchísimo. Es una zona de muy poca profundidad donde el pasajero podemos hacer la parada. Lo habitual desde Dumaguete es que cojamos un velero hasta el estrecho de Tanón, donde podemos también incluso visitar la isla de manglares. Aquí os pongo un poco lo que habitualmente se suele visitar cuando estamos en Dumaguete. Nos vamos a Talubong, donde visitamos los manglares, donde tenemos este White Sandbar, donde podemos estar con delfines, y también cuando nos vamos a Balinsasayao y Danao, que visitamos estos lagos gemelos de cráter, ¿no? De manera que son, de nuevo, esas zonas volcánicas donde tenemos esos cráteres que a día de hoy tienen un lago dentro. La zona de Siquijor principalmente es una zona de muchísima naturaleza, y la zona de Bacolod. En la zona de Bacolod sí que, como veíais, la isla donde se encuentra Bacolod, donde se encuentra Dumaguete, es mucho más grande, entonces esto ha hecho que haya una herencia y unas construcciones, una herencia cultural más grande, ¿no? Que no sea principalmente naturaleza como nos encontramos en las otras. Entonces ya aquí os pongo sobre todo una imagen referencia, que es esta imagen de estas ruinas, que es una casa, como os menciono aquí, es una casa ancestral que durante la Segunda Guerra Mundial se quemó, se quedó, era de aquellas familias ricas, recordemos, ¿no? Todas esas colonias españolas. Y también es importante Bacolod porque tenemos el Museo de Negros. La zona de Negros es una isla de Filipinas donde tenemos toda esa historia de negros. Entonces es un museo muy importante donde tenemos muchísimas piezas de mucho valor. Y bueno, también os menciono aquí la catedral o la plaza que nos encontramos en Bacolod, también son zonas importantes con mucho valor arquitectónico y histórico. Llegaríamos entonces a Iloilo. Iloilo no es tampoco de las zonas más importantes, es donde salimos después del paquete, pero sobre todo es importante porque tenemos la opción de saltar hasta Guimarães, no visitar Iloilo, sino saltar hasta Guimarães, la isla de Guimarães, donde podemos visitar toda la naturaleza y podemos ver todos esos campos de mango y anacardos, y sobre todo, como os pongo aquí, esas pintorescas playas que tiene, porque la zona de Guimarães realmente tiene playas que son magníficas. Entonces cogemos un barco que atracamos en Jordania también para ver todas esas plantaciones, ¿no? Que os estoy mencionando. Y luego esta imagen que tenéis aquí, sobre todo, es un detalle curioso porque es el único monasterio trapense que se encuentra en el país. Entonces también es una de las oportunidades que tenemos de que el pasajero visite el monasterio trapense, ¿no? Porque, como digo, es único en el país. Entonces,
Otra de las zonas que nos encontraríamos, muy importante para esos buceadores, bien sean profesionales o bien sean de snorkel, como en la imagen, la zona de Oslov en Cebú, aunque no nos podemos acercar mucho a los tiburones ballenas, sobre todo por proteger los tiburones, sí que tenemos esta oportunidad, ¿no?, de poder estar, aquí esta imagen está más cerca de lo que habitualmente se pueden acercar a ellos. Son tiburones completamente seguros, no son tiburones agresivos, como digo, se llaman tiburones ballena porque precisamente se alimentan de la misma dieta que tiene una ballena. Y luego la isla de Camiguín, que tenéis aquí de fondo, que es esa zona, como os digo, que es la isla con más volcanes. Es realmente una zona de muchísima naturaleza que se ha puesto de moda durante este 2019. Empezaron a pedirnos muchísimo la isla de Camiguín, sobre todo mucha gente que, como sabéis, busca hacer zonas más exclusivas o zonas fuera de lo habitual. Entonces empezó a pedirse muchísimo la isla de Camiguín. Lo habitual es que se añada pues una extensión de una noche o de 2 noches, si se quiere, o incluso hacer una excursión de un día, ir a la isla y regresar, con lo que tampoco hace falta el tener una estancia allí. De nuevo, como pasa en muchas de las zonas que nos encontramos en las zonas de Visayas o en el norte de Luzón, las opciones hoteleras son muy reducidas, entonces tampoco vamos a tener grandes opciones de hoteles para poder mostrar al pasajero. Y luego, bueno, para acabar, estas 3 zonas que os decía, ese Monte Bayón, el volcán, veis el tamaño, el gran tamaño que tiene, es uno de los volcanes activos. El cráter del Monte Pinatubo, que podéis ver esta imagen aquí, este sí que se encuentra mucho más seguro, es decir, el pasajero puede acercarse y puede incluso acceder a la zona del lago. O ese volcán Taal que os mencionaba al principio, que es realmente espectacular, ¿no?, con esta forma cilíndrica de todo el cráter. Realmente los tamaños, aquí no he podido sacaros una imagen porque todas las imágenes que tengo son mucho más cercanas, pero quería sacaros una imagen aérea para que podáis ver el gran tamaño, ¿no?, del volcán Taal. Entonces, recordemos, importante para esas conexiones aéreas que hemos mencionado, aquí este mapa, os lo he puesto un mapa diferente para que sea mucho más sencillo comprender esa información principal que no lo otro, que tiene muchísimas opciones. Tendríamos estas opciones de combinar desde Manila, para que veáis que podamos hacer los vuelos de regreso, como os mencionaba, desde Puerto Princesa o desde el Nido, pero con una frecuencia muy baja, para conectar con las opciones de Cebú o Bohol, por ejemplo, o incluso esa opción de Iloilo, que no lo veo, bueno, está aquí en chiquitín, o incluso aquí, se me ha ido el ojo, la zona de Iloilo que tenemos aquí o la zona de Boracay. Y aquí a la derecha os pongo las combinaciones aéreas de vuelos domésticos desde Cebú, las principales, ¿no? Entonces, en este caso, veis, por un pasajero que quisiera hacer Cebú-El Nido, Cebú-Boracay, por ejemplo, o Cebú-Tacloban, aunque Tacloban tampoco es muy habitual, o, por ejemplo, incluso con Camiguín, que estábamos viendo aquí abajo, ¿no? Entonces, quiero sobre todo estos mapas ponerlos para que luego podáis recordar cuáles son esas principales combinaciones aéreas dentro del país. Aunque nuestra rutina habitual es que confiéis en la mayorista, que sea la mayorista la que se encargue de haceros la gestión de los vuelos domésticos. Al igual que sucede en Vietnam, los vuelos domésticos hay determinadas épocas del año donde sufren muchas cancelaciones, muchas modificaciones, muchos problemas. Entonces, siempre os vamos a recomendar que los vuelos domésticos los hagáis con la mayorista, que la mayorista los contratará con nosotros, de manera que cuando el pasajero tenga cualquier inconveniente en destino, nosotros le podamos asistir, le podamos buscar una alternativa, podamos realizar algún tour o alguna actividad complementaria si resulta que su vuelo se ha cancelado por la mañana y tiene que ser por la tarde. No nos dejéis atados de pies y manos para que luego podamos ofrecerle soluciones al pasajero y que no se encuentre el pasajero solo, ¿no?, cuando esté en el aeropuerto y que nosotros no podamos hacer nada con un vuelo que no hemos reservado nosotros. Llegaríamos entonces, en cuanto a contenidos, pues a la última parte, que sería la parte de playas. Esto tampoco tiene mucho más. En general, sabéis que Filipinas es un destino de playas muy buenas. Ahora os enseño algunas imágenes. Entonces, por ejemplo, Puerto Princesa sería esa isla grande, esa isla de Palawan. Os pongo para que veáis un poco esas calidades de las aguas transparentes, aguas con colores muy turquesa, playas muy grandes en general, excepto en las zonas del Nido. Esas islas privadas del Nido sí que tienen playas muy pequeñitas porque prácticamente los hoteles se encuentran en los acantilados, ahora veréis alguna imagen también. Y luego, sobre todo también, aunque es un país con muchísimos volcanes, no las playas en general no son todas como sucede en Indonesia, en Bali, que son playas volcánicas, arena volcánica, ¿no? Aquí sí que nos vamos a encontrar playas muy claras, como veis aquí, playas de arena muy blanca, ¿no? Y sobre todo en la zona de Palawan, también recordar el río subterráneo. Esto es patrimonio de la humanidad, es una de las visitas más importantes que los pasajeros suelen incluir. Yo lo recomiendo muchísimo para que cuando completéis el itinerario del pasajero, que vaya a estar en Palawan,
que podáis recomendarle esta visita, ¿no? Se cogen unas barcas, se accede a este río subterráneo que está por debajo de las montañas. Son visitas realmente espectaculares que los pasajeros realmente disfrutan con esta actividad. Y luego veis aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de una de las islas en el Nido. Como decía, recordemos, el Nido es una zona en el norte de la isla de Palawan, pero luego tenemos muchas islas pequeñas que se le llaman el Nido porque están muy cerca, pero que realmente no son el Nido, ¿no? Entonces, cuando hablamos del Nido como zona, lo que nos vamos a encontrar es hoteles alrededor de estas zonas de acantilado o zonas rocosas, donde tenemos luego una pequeña playa, una zona más plana donde se ha puesto lo que es el hotel. Entonces, ¿qué es lo que hace el hotel? Pues instalar bungalows como si fueran en Maldivas, sobre el agua, sobre todo en estas zonas con menor profundidad, y cubren todo el lateral de las rocas. Cuando hablemos de los hoteles veréis una imagen. Llegaríamos a Malapascua también. Malapascua y Boracay son dos de las mejores zonas se me fue para adelante. Dos de las mejores zonas donde aquí tenemos esta imagen de este Bangka, que es una de las barcas tradicionales filipinas, donde vamos a tener estas aguas transparentes, ¿no? Veis la calidad del agua y estas playas de arena muy blanca. O la zona de Boracay, como os decía, ¿no? Y sobre todo Boracay también, aunque hemos visto muchas zonas de buceo, pero sobre todo la zona de Boracay, os aseguro que tiene una diversidad marina muy grande donde el pasajero perfectamente, haciendo snorkel, va a poder disfrutar muchísimo de toda la fauna marina. Llegaríamos entonces a la parte de transportes. Este es el jeepney, ese jeepney que os decía al principio, que es súper curioso, que al pasajero siempre le atrae muchísimo, ¿no? Porque estos colores, estos diseños, estos dibujos que tienen son realmente muy llamativos y es un vehículo que se utiliza pues, para hacer transportes turísticos en la zona o incluso transportes locales, que son esos jeeps de la Segunda Guerra Mundial del ejército americano que se han rehabilitado, modificado, alargado para darle este formato y que lo utilicen para el transporte colectivo. Entonces, ¿qué tendríamos en cuanto a transporte? Pues dos divisiones. Ya hemos hablado bastante de la parte aérea, tampoco la quiero incluir, pero en cuanto a la parte terrestre tendríamos esos jeepney, los triciclos también, es muy común, esos triciclos, muy similar a los tuk-tuks que podemos tener en Camboya o en Tailandia, y el carro. El carro, sobre todo, va a ser principalmente en la ciudad de Intramuros, cuando estamos en Manila, y ese pasajero que puede hacer la visita de la ciudad de Intramuros, que la puede hacer a caballo, ¿no? Veis toda esta zona antigua, con estos edificios antiguos que se encuentran dentro de la ciudad de Intramuros. Esto es muy similar a lo que tenemos en otros países, por ejemplo, incluso en España, ¿no? Que tenemos en Madrid o en Sevilla, etcétera, que tenemos también la opción de hacer este paseo a caballo. En cuanto a los transportes marítimos, sobre todo, principalmente tenéis que conocer el ferry. Como habéis visto, de Bohol conectamos con ferry, a Cebú. Tenemos luego las zonas, por ejemplo, cuando estamos en Bacolod, con Iloilo, con ferry. Es decir, tenemos el ferry como un traslado muy habitual para conectar muchas de las islas. Son grandes ferries, como veis, que de nuevo se ven afectados por esa climatología, con lo que podemos encontrarnos momentos en los que el ferry, que tienen unos horarios concretos, lógicamente, mucha frecuencia, pero horarios concretos, no puedan navegar tampoco y entonces el pasajero se vea retrasado su itinerario por esa climatología, sobre todo en esas épocas de más lluvias y de más tifones que veíamos al principio cuando hablábamos de la climatología. Este Bangka que os mencionaba antes os enseñaba una imagen de un Bangka más pequeñito, más para tipo pesca, y aquí tenemos un Bangka más para hacer traslado de pasajeros o incluso hacer esos Island Hopping Tour que os comentaba al principio, para hacer esos saltos entre islas, que también incluso podemos hacerlo con botes rápidos, o que muchos de los hoteles que se encuentran en zonas un poco más alejadas de la isla principal, como esos hoteles que os mencionaba en la zona de Colón o la zona del Nido, van a tener que utilizar este tipo de traslados con estos botes rápidos para llevar al pasajero a la isla principal desde la isla privada, digamos, donde se encuentra el hotel. Llegaríamos entonces a la gastronomía. Como hoy es pronto, sé que aún no tenéis hambre, entonces no os va a afectar mucho. Otros días hemos hecho la presentación más tarde y sé que luego todos acabamos con hambre. La gastronomía en Filipinas, os aseguro que es realmente muy parecida a nuestra gastronomía hispana. Además hay muchísimos platos, ahora os enseño algunos, donde vamos a utilizar platos tradicionales españoles. Vamos a comer de todo, o sea, se va a comer el pollo, se va a comer cerdo, se va a comer la ternera, muchísimas verduras, las patatas. Veis un poco, por ejemplo, estos braseados que tenemos aquí con estos filetes de pollo.
El lechón, por ejemplo, incluso en Filipinas se le llama también lechón, no solo al cerdo pequeño, sino al pollo incluso también se le puede llamar lechón. Y un detalle curioso, por ejemplo, para los que hayáis tenido oportunidad de estar en España, José y yo somos los dos valencianos, entonces obviamente la paella es un plato muy habitual nuestro. Ojo con lo que decís de la paella, que no todo es paella, que luego por ahí se encuentran muchas cosas que no son paella. Entonces, hay un detalle curioso y es que me imagino que en la época de los grandes colonizadores y de los grandes exploradores habría población, habían marineros que serían de población valenciana, porque la paella es un plato también conocido en Filipinas, además es muy valorado y que habitualmente lo suelen hacer mucho, sobre todo en las épocas de fiesta. Es un plato muy completo, con el arroz, con la verdura, con la carne. Es un plato tradicionalmente del agricultor valenciano, ¿no? Que no tenía otras cosas y que tenía que utilizar la materia prima que tenía, por ejemplo, con el pato, con el pollo, con el conejo, animales que podía criar de manera fácil, ¿no? Por eso habitualmente no se añade ternera ni cosas así a la paella. Y curioso en que el Filipinas es un plato muy valorado, ¿no? Que como digo, en épocas festivas se utiliza, ¿no? Pero además nos vamos a encontrar, bueno, es el lechón que os mencionaba, pero nos vamos a encontrar con muchos guisados, con muchos estofados. Entonces el pasajero hispano habitualmente cuando llega a Filipinas no va a haber gran diferencia en cuanto a la comida. Sí que es verdad que va a encontrar un poco como esa fusión de esa parte china que os mencionaba al principio, por esas raíces chinas y esas raíces indonesias de mucha población, de ese mix de culturas que ha habido en el país. Entonces vamos a encontrar muchos platos, por ejemplo, ese rollito que os comentaba, ese rollito de primavera chino, pero en este caso va relleno de cerdo y de ternera, por ejemplo. Entonces son los grandes contrastes, o esos guisos o esos guisados con carne, con verduras, etcétera, ¿no? Entonces, en general, el pasajero hispano se encuentra cómodo con la dieta en Filipinas. Y bueno, llegamos entonces ya a la última parte de contenido, serían algunas curiosidades o algunos protocolos que nos vamos a encontrar en Filipinas. Como digo, Filipinas se ha visto influenciado por esa religión cristiana, por los españoles, se ha visto muy influenciado por los chinos, por los indonesios, por los malayos. Entonces han heredado un poquito un mix o esta mezcla de culturas que os pongo aquí de todos. Habéis ido viendo algunas de esas imágenes. Pero sobre todo es muy importante y más que por encima de las otras, estas tradiciones españolas, ¿no? Con la Virgen, con los santos, incluso este detalle, ¿no? Curioso a veces que no lo tenemos en cuenta, pero en Asia en general no existe el pan, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos en Vietnam, sobre todo en la zona del sur, o en Camboya, por esa colonia francesa, por esa herencia de colonia francesa, pues tenemos la baguette, que entonces podemos comprar pan, es decir, podemos comer pan en Vietnam o en Camboya, pero en Tailandia, por ejemplo, no existe el pan, ¿no? Entonces, en Filipinas sí, este tipo de tradiciones españolas tienen mucho arraigo en el país. Pero, como digo, es una mezcla de culturas, indonesio, malayo, chino, que se notan en el idioma, en la gastronomía y en todas las festividades. Y, sobre todo, en cuanto a festivales, habéis visto algunas imágenes, pero también quería poner esa Semana Santa, esos festivales de carnavales. Por ejemplo, hay un festival de carnavales que es el Festival de las Sonrisas, el Carnaval de las Sonrisas, que si no recuerdo mal lo empezaron a hacer hace unos 30 años, en los años 80 aproximadamente, sobre todo un poco copiando ese carnaval de Brasil o el carnaval de Venecia. Era una época en la que en los años 80, como habéis visto, el país, después de esa década de ley marcial, estaba bastante descontento, sufría bastante, entonces diseñaron un carnaval donde utilizan unas máscaras con una sonrisa, entonces llevan como ese carnaval de máscaras, ¿no? Con esa sonrisa, ¿no? Por eso se le llama ese carnaval de las sonrisas, que como digo viene un poco de esa herencia de esos 10 años de ley marcial donde el filipino pues necesitaba un poco de alegría, ¿no? Y luego también pongo aquí un detalle curioso, muchos de vosotros cuando asististeis el otro día a Kenia, bueno, no lo mencionamos, ¿no? Pero estoy seguro que recordáis esa película del Rey León, ¿no? Donde decían el Hakuna Matata, que decían en la película, el no hay problema, ¿no? Esto es una premisa muy suajili, muy del Kenyatta, que se utiliza, es decir, no es solo de la película, sino que en el día a día se utiliza. Es el no te preocupes, no hay problema. Aquí en Filipinas tenemos algo curioso y es que tenemos algo muy similar, ¿no? Aquí os pongo un mensaje de una página web que se dedica un poco a este tema de las meditaciones. El Bahalana es como el vive un poco el día, ¿no? Es el vive hoy que no sabemos lo que va a pasar mañana. Entonces este mensaje creo que es realmente muy acertado, ¿no? El que me he rendido a la ilusión de que tenía el control total, ¿no? Para los que no entendáis el inglés. Entonces, Bahalana sería precisamente eso, ¿no? Como no te preocupes, vive el día a día, vive el hoy, lo que pase mañana
ya se verá. Entonces esto es algo muy cultural del filipino. El filipino no piensa mucho en los problemas o no piensa mucho en el día de mañana. En sí es una población muy feliz precisamente porque no se centra en tener el control de todo y en lo que pasará, en lo que sucedería, sino que realmente se dedica más a vivir, ¿no? A poder ser feliz y a pasar el día a día. Entonces, por eso este detalle curioso, ¿no? Del Bajalana, que puede ser común también que se lo escuchéis a algún filipino. Llegaríamos entonces a los productos locales, pues ¿qué tendríamos? Tendríamos esta artesanía, sobre todo la artesanía de Filipinas es muy buena, tiene mucha calidad, pero la joyería, sobre todo en la isla de Palawan, donde teníamos Puerto Princesa y el Nido, las perlas son perlas de mucho valor, ya no solo las perlas, sino toda la joyería que se construye con las conchas de las perlas, ¿no? Con esos trozos de conchas o cuando se utilizan las conchas para fabricar la joyería que se añade, por ejemplo, a las perlas, ¿no? Para hacer todos esos collares, etcétera. Y también un detalle curioso, también una opción sería el heavy weaving, que es un tipo de telas que se utilizan muchísimo en Filipinas, que ellos lo suelen utilizar también para vestirse. Entonces es una opción también de comprar este tipo de prendas en el país. Entonces llegaríamos al alojamiento. Aquí os pongo esta imagen, como podéis ver, tenemos estos bungalows encima del agua, como os mencionaba. Esto sería el Hotel Apulit El Nido en el Nido. El Hotel Apulit Resort El Nido. ¿Veis este concepto, ¿no? que tenemos de bungalows? Aquí tendríamos lo que sería la zona del hotel, en esta zona más plana de lo que sería la zona de playa, y luego justo al otro lado, ahora luego veréis la imagen, tendríamos la inversa, donde tendríamos exactamente lo mismo, es decir, la misma cantidad de bungalows, pero al otro lado. Entonces, como me gusta siempre deciros, recordemos en general, tenemos bastantes cadenas internacionales, pero tampoco las vamos a tener muy distribuidas por el país. Entonces, ese pasajero que quiera ir a unas cadenas concretas, esto se va a limitar a algunas zonas principales o algunas zonas de playa donde sí que podamos tener, por ejemplo, un gran resort de Four Seasons, etcétera. No vamos a tener opciones por todo el país de las cadenas, ¿no? Siempre vamos a tener uno o dos que pueden ser referentes. Os enseño, por ejemplo, algunas opciones. Sobre todo en la zona de Manila tenemos muchas opciones hoteleras. Entonces, en Filipinas nos encontramos que en zonas como Manila o como Cebú podemos tener incluso 5 categorías diferentes. Recordemos lo que siempre os he estado explicando para los que ya habéis venido antes. Categoría First Superior Deluxe, no recomendéis nunca en Asia o en África las categorías en base a estrellas, es un error, el pasajero puede tener un problema cuando llegue, por eso siempre la recomendación es que en base a esa categoría, que será A, B, C, D, First Superior Deluxe, como lo queramos llamar, primera, segunda, tercera, de manera que el pasajero se va a encontrar un hotel que en Booking ponen 3, en Agoda ponen 3,5 y en otra página pueden poner 4, ¿no? De este modo evitamos ese tipo de problemas. Entonces, por ejemplo, en categoría A y B tenemos el Sanjis Makati, es un hotel estándar completamente, además la oficina nuestra se encuentra justo a 2 calles del Sanjis Makati. Es un hotel muy correcto, moderno, occidental. Llegaríamos, por ejemplo, al Hotel Picasso Boutique. Como veis, las opciones en Manila son opciones muy buenas. Estamos hablando de una gran ciudad donde las opciones hoteleras son muy grandes. O, por ejemplo, el Manila Hotel, o tenemos también el Manila Hotel, o el Dusit, o el Shangri-La que tenemos aquí, que son hoteles de gran calidad, ¿no? Aquí veis el Dusitani, ¿no? Es una gran cadena conocida, una gran cadena internacional que os aseguro que la calidad del hotel y los servicios son realmente espectaculares. Hablaríamos ya de una cadena en plan lujo, ¿no? Llegaríamos entonces a las opciones en Cebú. Aquí os muestro, por ejemplo, que tenemos en opción D a D, que sería el Costa Vela Tropical Beach. Aquí las opciones las unimos porque este hotel aporta mucho y es una zona muy buena. No utilizamos otros porque los otros no están al nivel. Tenemos una opción más básica en categoría A, pero no le hagáis mucho caso tampoco. Y luego tendríamos, por ejemplo, el Hotel Crimson, que sería el que tendríamos en la categoría más alta. Como veis, es un hotel que está muy bien, pero ya no tiene comparación con el que teníamos, por ejemplo, en Manila, ¿no? Lógicamente ya vamos bajando, según nos vamos yendo a zonas más pequeñas, vamos bajando la calidad hotelera porque no tenemos tantas opciones. Luego llegaríamos, por ejemplo, a Bohol, el Bohol Beach Club, veis que es el que tenemos en categoría B. Además, el Bohol Beach Club se utiliza mucho la imagen de la playa del Bohol Beach Club con las tumbonas para referenciar la imagen de cómo es la playa en Bohol, que realmente es muy, muy buena, muy grande y de muchísima calidad de las arenas y el agua. Llegaríamos, por ejemplo, ya veis que vamos subiendo de categoría y vamos teniendo mejor calidad de hoteles, como sería el Bellevue en la categoría C, y llegaríamos a las zonas del Nido. Entonces, el Nido, sobre todo, importante. Aquí tenemos el Balai al lado. Esto veis que es un hotel que se encuentra en Palawan, es decir, se encuentra al norte de la isla de Palawan, en la zona del Nido.
Yo antes os enseñaba el Apulit, que os veíais en la foto, que se encuentra en una de las islas al norte de la zona del Nido. Tendríamos, por ejemplo, Junilío, veis que es un hotel estándar, categoría superior, en la zona del Nido. El Sedalío ya subimos un saltito más, ya tenemos una calidad mayor con esta villa a pie de piscina, a pie de jardín. O ese Nido Apulit que veíais antes que os estaba mencionando, ¿no? Que como veis tenemos esta zona a la derecha de bungalows y la zona a la izquierda y esta zona central que es donde tendríamos ese hotel. Este sería en la opción E, la opción más alta, ¿no? Este tipo de hoteles. Llegaríamos, por ejemplo, a Puerto Princesa en la isla de Palawan, pero en la zona más al sur, es una ciudad más grande, entonces aquí las opciones hoteleras son como más occidentales o más modernas. Tendríamos el Hue Hotel de Palawan o el Best Western de la cadena conocida de Best Western, en Libby World. Y llegaríamos, por ejemplo, a este hotel que es el Daluyon Beach, que es el que tenemos en opción D y E. Como veis es la opción más alta, sobre todo por el tamaño y por la calidad de las villas que nos vamos a encontrar, pero tiene este formato de villas de 2 plantas. Llegaríamos entonces a Malapascua. Esta imagen también sobre todo la quería poner por la calidad del agua, para que veáis esas aguas que antes veíamos en la foto. Y entonces aquí empezamos ya a tener opciones más básicas, ¿no? Cuando nos vamos a algunas zonas de playa. Por ejemplo, esta es la opción A y B, que serían las más bajas, que es el Exotic Island Resort. Si nos saltamos a la opción C y D, veis que ya tenemos un gran cambio en cuanto a la habitación. Disculpad. Y cuando nos vamos luego a las zonas de Dumaguete, Bacolod, Iloilos, todas las zonas del norte de Luzón, como veis vamos a ir teniendo muchas opciones únicas como esto. Por ejemplo, el Pura Vida es un hotel que está muy bien, pero es opción única. En Siquijor también, el Coco Group es un hotel mucho más básico, también es opción única. En Bacolod, aunque es muy moderno, porque ya hablamos de una ciudad que es grande, también las opciones que tenemos son muy pocas, entonces nos centramos básicamente a trabajar con el Seda Capital Center. Pero bueno, en general veis este tipo de hotelería que nos vamos a encontrar en la zona de Filipinas. Y aquí, por ejemplo, os muestro en la zona de Baguio, en el norte de Luzón, el Cielito Inn. Es el único hotel que podemos utilizar en aquella zona, que es recomendable. O en Sagada, el Masferre. Veis que son hoteles básicos, porque no hay otras opciones. Entonces, esto siempre nosotros, en nuestros itinerarios, siempre lo recordamos, que las opciones hoteleras son limitadas y que el pasajero se va a encontrar en ese tipo de hotelería, que debe estar informado previamente. Llegaríamos entonces a los 4 datos de interés que sabéis que os doy siempre al final, con este señor de la zona del norte de Luzón, con su vestido tradicional, con su ropa tradicional, y bueno, y estas terrazas, ¿no?, que os mencionaba, estas zonas montañosas que veíamos antes en la zona del norte. En cuanto a moneda, muy importante ese peso filipino, que son esos 50 pesos filipinos por $1. Y sobre todo importante que el HSBC, que yo diría que en Perú vosotros sí que lo tenéis, es nuestra recomendación para el pasajero que quiera utilizar los cajeros, porque hay un mayor límite de extracción y además no tienen comisiones. Y las tarjetas sobre todo funcionan en las ciudades grandes, fuera de ahí es difícil que podamos tener cajeros o que podamos utilizar las tarjetas. En cuanto a internet, como siempre sabéis que os recomiendo el tema de las tarjetas SIM, son en general muy económicas, aquí hablamos de unos $7, $1,5 GB aproximadamente, pero muy importante, y es que no en todo el país tienen cobertura todas las compañías. Entonces el pasajero debería consultar primero, buscar un poco en internet cuál es la compañía que más le interesa para la zona a la que va a navegar, porque se puede encontrar que la compañía con la que contrate tenga cobertura en 2 zonas y en otra no. En cuanto a la electricidad, aquí nos encontramos de nuevo una variación amplia, sobre todo estos enchufes de tipo A y tipo B, aunque también tenemos muchos hoteles que optan por el enchufe C. Y en cuanto a salud, de nuevo, como sucede a veces, la mayoría de veces a vosotros en Perú, tenéis esta obligación de la fiebre amarilla, con esa obligación de llevar la vacuna, como que estáis, la cartilla, perdón, de vacunación, cuando procedéis de un país endémico o recientemente se ha estado en un país endémico, y luego algunas recomendaciones que siempre damos, que no obligatorias, pero bueno, el tétanos, etcétera, como sabéis, siempre os digo que este tipo de vacunas son obligatorias casi, ¿no? Es alguien que ya la debería tener en casa. Y en cuanto a festividades, pues bueno, recordemos este detalle de esta fiesta filipina, esos coloridos que siempre vamos a tener en las festividades, y sobre todo que vamos a tener festividades de tradición o de importancia religiosa, ¿no? Entonces esa Semana Santa o las Navidades, que además las Navidades se alargan prácticamente un mes completo en Filipinas, no duran solo esas 2 semanas, sino que duran mucho más. Y luego tenemos varias festividades importantes, como por ejemplo podrían ser la festividad del 21 de agosto, que es cuando asesinaron a Nino Aquino, un personaje muy importante para la cultura filipina, o ese último lunes de agosto, donde tenemos ese Día de los Héroes Nacionales después de aquellas batallas de los filipinos, que sería, por ejemplo, donde teníamos ese
parque, ¿no?, del héroe Rizal que mencionábamos en la zona de Manila. Y también, lógicamente, festividad cristiana estos días de Todos los Santos, ¿no?, que tendríamos en las fechas del 1 de noviembre. Pero bueno, yo os pongo como siempre un pequeño detalle de algunas de las festividades importantes, pero veis que en general se trata de festividades cristianas. Hay más, por supuesto, hay más festividades para el país, pero intento centrarme en esas 10 o 12 más importantes. Y bueno, como sabéis, también siempre me gusta dejaros esta recomendación de la página experiencefilipinas.org, que sería la página de turismo de Filipinas. La verdad es que tiene bastantes contenidos, no se encuentra en habla hispana, pero tiene bastantes contenidos que os van a poder ampliar, sobre todo información de muchas otras zonas de playa, principalmente, que no hemos visto en la presentación, porque sabéis que Filipinas es muy grande y tenemos muchísimas más opciones de playa. Yo me he centrado en las más importantes. Entonces yo sí que os recomiendo que cuando tengáis un momento ingreséis en la página y veáis en la parte de Destinations, podéis ver un poco algunas de esas zonas que también son importantes, o zonas fuera de estas zonas más visitadas, como la zona de Negros, por ejemplo, o la zona de Mindanao, que os mencionaba, que también son importantes, pero habitualmente no se suelen hacer programaciones. Y se me olvidaba un detalle muy importante, sobre todo, cuando hablamos de Manila, Cebú y Bohol, esas tres zonas, los guías son de habla hispana. Nosotros sabéis que somos un receptivo de habla hispana y todos nuestros tours siempre se hacen en habla hispana, pero cuando salimos de Manila, Cebú o Bohol, ahí nos vamos a encontrar que son guías de habla inglesa. No tenemos guías de habla hispana en las zonas de Palawan, en Puerto Princesa, en El Nido. Entonces, Bacolod, Iloilo, todo ese tipo de zonas no tenemos porque no residen guías de habla hispana allí. Entonces, sí podemos hacer un tour donde el pasajero lleve un guía de habla hispana, pero solo lo recomendamos para un grupo, lógicamente, porque ese guía va a tener que ir con el pasajero, va a tener que pagarse esa noche de hotel extra, va a tener más el tiempo, más las dietas. Es decir, supone un suplemento muy grande por poner a un guía de habla hispana en esas zonas que no son las habituales, porque vamos a tener que pagar como si fuera otro pasajero más, porque al final va a tener que comer y va a tener que dormir en los mismos sitios que el grupo vaya a dormir, ¿no? Entonces recordemos, Manila, Cebú y Bohol, sí es posible tener un guía de habla hispana. Fuera de esas tres zonas va a ser o muy costoso o no va a ser posible. Entonces siempre es recomendable que cuando el pasajero quiera añadir esas zonas de fuera, lo solicite. Y bueno, como siempre sabéis, daros las gracias, ¿no?, por vuestro tiempo, por esa paciencia que tenéis escuchándome, que yo sé que para mí esto todo es muy fácil, pero para vosotros son destinos muy nuevos y siempre es complejo, ¿no?, coger toda esta información.